Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con las clases o los problemas hematológicos, ¿sí? Hoy día vamos a tratar de un tema prácticamente totalmente opuesto al de anoche, ¿no? Anoche hemos hablado de los problemas hemorrágicos, ¿no? O sea, alteraciones de problemas de procoagulantes. En este caso vamos a hablar de problemas a la inversa de anticoagulantes, que pueden ser adquiridos o hereditarios. Fundamentalmente vamos a dar énfasis a la parte de las trombofilias hereditarias o primarias, ¿ya? Miren, acá tenemos un caso para discutir. Paciente de 38 años, dama, con pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho, con dificultad para comunicarse, ¿no? Que se presenta en forma súbita. Evidentemente es un cuadro neurológico, ¿verdad? Al examen, en regular estado general, con hemiparesia derecha, con afasia de expresión. El resto del examen estaba dentro del perfil normal. Miren, hay como antecedentes episodio de trombosis venosa en miembro superior derecho a los 22 años de edad. La paciente no es hipertensa, no es diabética, no hay antecedentes familiares tampoco, y también tiene como antecedente de 2 abortos espontáneos en el segundo y tercer embarazo, efectivamente, ¿no? El padre falleció por infarto fulminante a los 45 años de edad. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario con respecto a la historia de lo que se puede tratar? Sí. Diera la impresión de que hay un secuestro sanguíneo o una pérdida de circulación a nivel de corteza cerebral. Podría ser causado por un émbolo o un émbolo. Dice pérdida de fuerza en el cuerpo derecho, dificultad para comunicarse, mi pareja derecha, fácil de expresión. Ya. Episodio de taquicardia ventricular, reloj TBP. Trombosis venosa profunda. No, trombosis tiene así de pulmones. Eso es lo que podría decir. O sea, parece un cuadro donde hay una población, pero por hipercoagulabilidad. Ya. ¿Alguien que puede corroborar o tener otra opinión? A ver, de este lado, el grupo de colegas. Doctora, usted, por favor. ¿Algo más con respecto a esto? ¿Qué más le llama la atención en esta historia? Lo que evidentemente el colega está planteando, probablemente una enfermedad cerebrovascular isquémico, algo así, ¿sí? El cuadro actual, ¿no? Lógicamente, probablemente isquémico, ¿no? Bueno, pero es un accidente, una enfermedad cerebrovascular, probablemente isquémico. Pero ¿qué más llama la atención en esta historia? Dime. Abortos a repetición, ¿qué más? TBP en edad joven. ¿Y qué más? Paciente, edad también, ¿les parece normal? Porque ustedes habitualmente hayan visto posiblemente problemas de trombosis venosa u otro tipo de émbolos en pacientes mayores, ¿verdad? Casi la mayoría son mayores. No tiene antecedentes de hipertensión, no es diabético, ¿no? Entonces aquí las cosas que hay que destacar: primero, edad, relativamente joven, con eventos tromboembólicos recurrentes, ¿no? Recurrentes, ahí tiene un TBP. Miren, en lugares que no son muy frecuentes,
Porque el 80% de trombosis venosa, cuando ustedes han visto, siempre lo hemos visto en miembros inferiores, ¿verdad? Cuando se trata de pacientes, llámese fibriladores, pacientes con valvulopatías, tiroideos, hipertiroideos, quiere decir tirotóxicos, ¿no? Entonces, generalmente son lesiones bien establecidas. Miren, en este caso, en una sola paciente, acá probablemente se esté presentando una embolia cerebral, tromboembolia cerebral, trombosis venosa del miembro superior. En este caso de abortos, probablemente por trombos en placenta, ¿no? Como verán, en diferentes lugares, ¿no? No frecuentes. Por otro lado, los antecedentes, ¿verdad? Esta paciente no tiene criterios de riesgo de enfermedades coadyuvantes para hacer trombosis venosa. Por lo mismo que tenemos que plantear la posibilidad de que esta paciente esté haciendo una tromboembolia o una trombofilia primaria, ¿ya? Primaria. Y los antecedentes, repito, el padre falleció también en forma fulminante, ¿no? Por un infarto, probablemente por una trombosis cardíaca. Bien, entonces, para motivarles, son formas totalmente distintas a lo común en los casos de trombofilia primaria. Repito, estos son problemas totalmente distintos a lo que vimos ayer. Ayer veíamos, miren, para recordar un poco, veíamos de que en el perfil de la hemostasia, ¿no? Una vez que se producía lesión endotelial, tenía que actuar las plaquetas, tenían que actuar la fibrina, ¿no? Hasta formar el tapón fibrino plaquetario y consolidar adecuadamente este tapón de fibrina y la hemostasia, ¿verdad? Es la primera parte. La segunda parte es de que esto se tiene que remodelar. Y para remodelar, claro que el elemento fundamental es la plasmina. Mejor dicho, este coágulo que está por encima del endotelio, hay que eliminarlo. Entonces la plasmina actúa tratando de digerir este pegado, junto con otros factores anticoagulantes, ¿ya? Pero ¿qué va a suceder si el paciente genéticamente no tiene estos factores anticoagulantes? Llámese proteína C, llámese proteína S, o una alteración genética del factor 5 o del factor 2. Simplemente este coágulo va a persistir, ¿no? Las condiciones protrombóticas van a ser cada vez mayores, entonces esta arteria se va a poder obstruir y a esto se llaman estados hipercoagulables, ¿no? Condiciones que el paciente ya los tiene genéticamente para producir coágulos, o sea, problemas hipercoagulables. Vamos a revisar justamente de eso se trata el tema. Miren, cuando se trata de trombosis, ya desde el siglo XIX, Virchow había detectado de que habían 3 factores importantes, ¿no?, para la generación de trombos. Factores de éstasis circulatoria, que en la práctica lo tenemos en pacientes obesas, pacientes que caminan muy poco, pacientes postrados, posoperados, ¿no? Otro grupo que tienen alteraciones del endotelio, injuria endotelial. Son pacientes que tienen, por ejemplo, la aterosclerosis, la clásica, ¿no? La aterosclerosis, alteraciones como neoplasias o enfermedades como el lupus, diabetes, todas las enfermedades y la hipertensión que van coadyuvando, van alterando el endotelio y son factores que van a generar la posibilidad de trombos. Y el otro grupo son este grupo de sustancias hipercoagulables.
O sea, son proteínas que están en exceso o en deficiencia y las cuales van a ser pronos a formar con mayor incidencia la cantidad de cromos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estados hipercoagulables, estamos hablando fundamentalmente a proteínas que están circulando en la sangre y que están alterados ya sea en sus genes o pueden estar en deficiencia desde nacimiento. En ese contexto, entonces, ¿qué son trombofilias, no? A lo que anteriormente le llamaban estados hipercoagulables en la época de Virchow, ahora se le conoce como trombofilias, refiriéndose entonces, mira, hay una alteración de un grupo de proteínas plasmáticas que van a intervenir en la coagulación y que pueden ser congénitos o adquiridos, ¿no? Fundamentalmente, y que lógicamente van a llevar a una tendencia incrementada a producir coágulos, tromboembolismo, especialmente del tipo venoso, pero también se pueden dar del tipo arterial, ¿ya? En la que estén involucrados básicamente los factores de la coagulación. Estos estados trombofílicos no se conocían hasta más o menos los años 60 y entonces siempre se tenía, por ejemplo, el caso clínico que planteamos, ¿no? Como un caso que si esto lo planteamos en el año 50, 58, probablemente quedaba como un evento, pero no se podía llegar a la causa de fondo, ¿no? Entonces, Esber en el 1965 propone este término de trombofilia y detecta por primera vez en un grupo familiar deficiencia de antitrombina 3, ¿no? Entonces, y a partir de eso, después deficiencia más adelante de la proteína C, y entonces por muchos años se pensó de que las únicas causas de tromboembolismo primario o trombofilias eran la deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S o deficiencia de antitrombina 3. Entonces, siempre que había estos eventos, lo primero que se pedía era proteína S, proteína C y antitrombina 3. Pero ¿qué sucedía? Todos salían negativos y seguíamos en la duda, ¿no? ¿Qué fue? El evento se presentó, el paciente o bien falleció o bien ya salió del cuadro agudo, pero no llegamos al diagnóstico. Entonces, ya más adelante, por los años 90, 96, recién hace poco, Leiden es uno de los primeros que hace, ya lógicamente con el adelanto de la tecnología, se pueden medir anticuerpos o alteraciones genéticas, ¿no? Y detecta de que había una especie de resistencia de la proteína C. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Y encuentra de que haciendo el estudio genético del factor 5, encuentran de que en esos pacientes que habían hecho trombosis a repetición, el factor 5 encuentran totalmente mutado, ¿no? Mutado, no tenía el gen normal de todos, sino esta vez es 5 mutado. A ese factor 5 mutado se le conoce como factor 5 de Leiden, ¿ya? Y más adelante después también detectan de que el factor 2 igualmente tenía una mutación. Igualmente se describen entonces, y es más, se describen de que la deficiencia, la presencia de este factor 5 mutado o el factor 2 mutado eran los que más prevalencia tenían. Entonces, eran los que prácticamente estaban dentro de las primeras posibilidades de causar el problema de fondo. Solamente para hacer la distinción, repito, cuando se trata de trombofilias hablamos de trombofilias adquiridas y genéticas, ¿no? En las adquiridas, miren,
ya es lo más conocido dentro de la clínica médica y ya sabemos de que la edad avanzada es un factor importante como procoagulante. Los cánceres también producen gran cantidad de proteínas procoagulantes, el embarazo y puerperio igualmente, el síndrome antifosfolipídico, la hipercistinemia, pero adquirida, y la resistencia a proteína C activada, pero también adquirida con factor 5 normal. Miren, estos son los adquiridos y los más frecuentes, pero la diferencia está en que cualquiera de estos estados vamos a encontrarlo en pacientes por encima de 50 o 60 años. Son pacientes de edad mayor, son los clásicos tromboembolismos que conocemos y que detectamos en la vida práctica, ¿no? Para hacer la diferencia de los estados de trombofilias primarias, que es el tema central de hoy día. Entonces, en los estados, miren, hipercoagulables hereditarios, ahí están lo que decíamos, la mutación del gen del factor 5 de las glicoproteínas 1691A, que se llama factor 5 de Leydig, o la mutación G20-210A del factor 2 de la protrombina, ¿no? Mutación G677T homocigota en el gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, deficiencia de antitrombina 3, proteína C, proteína S, homocisteinuria homocigota y la disfibrinogenemia, de los cuales los más importantes y los de mayor prevalencia son prácticamente los 4 primeros. Entonces, la trombofilia primaria están genéticamente ya determinados. Como el caso clínico que vimos, la clínica se va a presentar generalmente en pacientes jóvenes, menores de 45 años, por lo general, y la clínica puede ser leve o moderada dependiendo de que si son homocigotas o heterocigotos. Lógicamente los homocigotos harán eventos tromboembólicos totalmente graves y que están asociados a recurrencias asociadas a problemas familiares. Miren, reitero que el primer episodio de trombofilias, generalmente las primarias, si se trata de primarias, como el caso, paciente 38, 20 años, de pronto una trombosis, lo más probable que sea una trombofilia primaria y hay que buscar genéticamente alteración de factor 5 de Leydig, mutación de factor 2, homocisteinemia, cualquiera de los, o deficiencia de proteína S o C, ¿no? Episodios a repetición como abortos o trombosis venosa, el típico caso clínico que hemos visto, localizaciones atípicas, ¿no? Puede ser en cerebro, el mismo corazón, en cualquier arteria del abdomen, o arteria o vena del abdomen, placenta, hay una trombosis cerebral, como ahí están los clásicos abortos, ya sea en los 3 primeros meses o también puede ser al final de gestación, igual, pero se presentan estos problemas de trombosis. Ahí están, en cava inferior, mira. O sea, son lugares en los que ustedes habitualmente de repente no lo piensan. Pacientes que vienen con dolor agudo en el abdomen, ¿no? Pero que tienen antecedentes familiares, hay que pensar en que puede estar haciendo una trombosis mesentérica, trombosis a nivel de cava, en algún punto a nivel de vena porta, de lo que fuera, ¿no? Pero hay que sospecharlo en estos pacientes, porque muchas veces no se sospecha y cuando ya se detecta, cuando ya está el paciente difunto, ¿no? O sea, ya en la necropsia. En el mismo corazón también, miren. Bueno,
La gravedad es desproporcionada frente a los estímulos. O sea, no se comporta exactamente igual que una persona, digamos, un diabético o uno que tenga fibrilación auricular, previsiblemente va a ser una trombosis, ¿no? O sea, un accidente cerebrovascular. Pero en estos casos, generalmente existe desproporción al estímulo causal, es episódico, se presenta en la trombosis, desaparece después del periodo de anticoagulación que se va a dar y puede estar silente 1 o 2 años, pero de pronto nuevamente, sin causa aparente, ¿no? En cambio, ustedes saben de que un paciente que está fibrilando, ya sabemos que ahí está el problema. Sabemos que ahí está el problema y es el riesgo constante. Pero en estos casos no, el riesgo, el elemento está escondido. Y ese elemento es probablemente el gen que esté alterado, ¿no? Entonces de ahí el problema fundamental está en detectar si tiene o no deficiencia en sus genes de estos pacientes. Bueno, este es un infarto venoso con algún grado de hemorragia, una trombosis venosa postparto, ¿no? Puerperal. Igualmente, una mujer de 25 años con trombosis venosa en la pierna izquierda. Y miren cómo son la prevalencia. Cuando se trata de presencia del factor 5 de Leydig, en mujeres normales se puede presentar hasta un 17 o 18%. Pero si a esto asociamos una mujer que se embaraza, sube hasta el 52%. O sea, de cada 10 pacientes, 5 pueden hacer trombosis venosa severa, ¿no? Igualmente en proteína S, proteína C, miren, pero factor 5 de Leydig es mucho más prevalente que cualquiera de ellas. Entonces, como consecuencia, ya sabemos de que cuando sospechen este tipo de problemas, necesariamente tendrán que pedir esta prueba, ¿no? Lógicamente el resto también, pero principalmente tratando de indagar esto. Bueno, acá básicamente lo que quiero es de que recuerden un poquito en su esquema mental la cascada de la coagulación, un poquito para comprender cómo actúa esta deficiencia de factor, esta alteración del factor 5 y del factor 2, ¿ya? ¿Cómo es esa resistencia a la proteína C? Miren, ya conocen que hay 2 vías, la intrínseca, la extrínseca, eso ya es conocidísimo, van hacia una vía común. Esta vía común hace de que la protrombina se convierta en trombina, ¿verdad? Miren, en la vía común está el factor 10 activado, el 5 activado, factor plaquetario. Una vez que se forme la trombina, lógicamente el fibrinógeno se convierte en fibrina, ¿ya? Eso lo vimos también en el esquema. Esta fibrina junto con las plaquetas forma el coágulo, ¿sí? Hasta ahí. Ya es una fibrina estable. También hemos dicho de que esa fibrina después tiene que ser liberada por la plasmina, ¿verdad? Esa plasmina para eliminar. Pero, ¿cuál es la proteína fundamental que va a decir ya se formó el coágulo, ya la hemostasia está ok? ¿Cuál va a ser la proteína que diga ya hasta ahí nomás? Esa es la proteína C activada. La proteína C activada es otro factor de coagulación que se sintetiza a partir de la vitamina K en el hígado, ¿no? Pero repito, su función fundamental es de que una vez que se ha cumplido la hemostasia, entonces ordena al factor 5 y al 8 de que ya se detengan, ¿sí? Pero para que suceda eso, miren, este factor 5 tiene que tener gen normal. No sé si me están llevando. El factor 5 tiene que tener gen normal. Entonces, la proteína C activada ordena que se retenga. Pero ¿qué sucede en el paciente, repito, con trombofilia que tenga factor 5 de Leydig?
hemos dicho de que en factor 5 de Leydig, este factor 5 es anormal, ¿sí? Es anormal porque tiene mutación. Entonces, el factor 5 anormal va a tener una resistencia a esta proteína C. Mejor dicho, no hace caso para nada y esto sigue actuando. Si sigue actuando, lógicamente se sigue formando trombina, se sigue formando fibrina. Por lo tanto, la condición hipercoagulable es mucho mayor. ¿Comprendido? ¿Sí? De eso se trata entonces la alteración. Igualmente va a suceder con el factor 2 de la protrombina, ¿no? Miren, más adelante veremos un poquito más. La proteína C activada igualmente tiene que bloquear a este nivel, pero como el factor 2 también está con alteraciones genéticas, prácticamente no recibe la señal y se sigue formando la trombina. Se sigue formando trombina, se sigue formando fibrina y por lo tanto se sigue formando coágulos. Y el paciente tiene mayor chance de hacer en cualquier momento tromboembolismo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué cosa es la resistencia a la proteína C? Lo que acabamos de explicar. Hola, 10 minutos. Entonces, miren, la mutación del factor 5, ¿no?, determina que la inactivación del factor 5 por la proteína C, como decíamos, ¿no?, sea mucho más lenta o en todo caso no sea realizada. O sea, no capta la inactivación y por lo tanto se sigue formando una producción mayor de trombina, ¿no? Repito, más trombina, más fibrina y más coágulos. En este caso es la herencia autosómica dominante. Los heterocigotos, mira, tienen entre 5 y 10 veces más riesgo de sufrir episodios de trombos. Sin embargo, los homocigotos, miren, 90 veces más, ¿no? Los heterocigotos entre 5 y 10, 90 veces más. Entonces, son enfermedades evidentemente un poco penosas. Esto nuevamente para explicar lo que estamos hablando antes. Miren, la proteína C, el factor 8 que ha estado activado, entonces la proteína C normalmente, este es un factor, normalmente lo inactiva. Y el factor 5 igualmente, ¿no? Miren, normalmente debe ser inactivado. Pero ¿qué pasa cuando, fíjense bien, es el factor 5, 306, 506, 679 en esos aminoácidos? ¿Qué sucede cuando es mutado? Miren, el factor 5 está mutado, esta señal se bloquea. La proteína C activada se bloquea y el 5 activado persiste y sigue generando trombina, ¿no? Ese es el problema entonces fundamental. El problema fundamental está en que en estas deficiencias sigue generándose descontroladamente la cantidad de trombina y por lo tanto fácilmente generador de trombos. Ahí están, la proteína C con factor 5 de Leydig es herencia autosómica dominante, heterocigoto es entre 5 y 10 veces, homocigoto 91 veces más. La prevalencia, ya dijimos, más en caucásicos, hispánicos. En Perú se han encontrado algunos casos, ¿no? Todavía no tenemos incidencia plena porque no podemos realizar los estudios, se están enviando a Dinamarca, pero sí ya se han encontrado algunos casos en diferentes hospitales. Entonces, pero en el caso de embarazo, miren, el 80% de trombosis venosa en el embarazo corresponden a resistencia del factor 5 de Leydig. Eso es importante para los que se van a dedicar a ginecología. Y el otro caso es la alteración del factor 2, que también ya vimos, codificada en un gen que se ubica en el cromosoma 11. La mutación del gen consiste en el cambio de la guanina por adenosina. Mire, esa es la alteración en el nucleótido 2210 de la glicoproteína 2210A. Esto eleva la elevación de la concentración de la protrombina circulante, ¿no?
por encima del 130%. Sabemos que lo normalmente es entre 80 y 120. En estos casos está el factor 2 por encima del 130%, ¿no? Justamente ¿por qué? Porque ha sido alterado este gen, y a partir de eso se liberan grandes cantidades de factor 2. Eso lógicamente promueve la generación de trombina, que va a ser inaccesible a la acción de la proteína C. Mejor dicho, muy poca cantidad de proteína C para bloquear la actividad de la protrombina. Ahí están, miren. Normalmente, miren, en condiciones normales, la protrombina fácilmente bloquea, ahí está la proteína CA, bloquea, y entonces la trombina se retiene en su actividad. Pero cuando ya hay una mutación, este bloqueo no procede, y entonces el aumento de protrombina genera más cantidad de trombina, igualmente luego más fibrina y más coágulos. Se presenta en un porcentaje mucho menor que en el caso del factor 5 de Leydig. Y igualmente los riesgos son mucho menores, ¿no? Mira, en Leydig dijimos que había un promedio de 20 a 30% en población normal, hasta 90% en población embarazada, ¿no? En este caso es un poco menos. Y en el embarazo es también una posibilidad mucho menor, hasta el 1%, 2%. En cambio, sí hay que pensar fácilmente en deficiencia o alteración del factor 5 de Leydig. La otra alteración es la hiperhomocisteinemia, ¿no? También hay una mutación en el gen de la metiltetraidrofolato reductasa con aumento de homocisteína. Aquí hay hasta un 15% de la población general que causa mayor riesgo de trombosis venosa, ¿no? Entonces, miren, la homocisteína. Cuando ustedes entonces también sospechen de un problema de embolia trombosis, necesariamente tendrán que pedir un dosaje de homocisteína. Homocisteína, que debe estar en este caso alterado. Y si quieren ir directamente ya a la causa, hacen un estudio de DNA y va a salir alterado esta alteración del gen, ¿no? Una mutación marcada. Pero suficiente con el aumento de la homocisteína, ya tenemos el diagnóstico clínico y para tomar precauciones terapéuticas. En el caso de la homocisteína, lo fundamental es de que hay daño vascular, ¿no? Como hay daño vascular, aumenta la producción del tromboxano A2, favorece la agregación plaquetaria y antagoniza la acción del óxido nítrico y va a inhibir la acción de la proteína C igual que el resto, ¿no? También activa el factor 12 y persiste la actividad anticoagulante. Se asocia a una alta mira, en este caso a una básicamente a una tasa de trombosis arterial, ¿no? Cuando hay arterial hay que buscar siempre de que puede ser más asociado a esta alteración de la mutación del gen de la metiltetrahidrofolato reductasa. ¿Qué se hace? ¿Cómo se busca los estudios biológicos? Repito, en orden de frecuencias. Primero necesariamente tendrán que buscar deficiencia de factor 5 y deficiencia de mutación de factor 2. Ya luego las demás, ¿no? Proteína S, proteína C, homocisteína. Más adelante, lógicamente ya posiblemente ustedes tendrán posibilidad de pedir ADN con gran chance de llegar al diagnóstico definido. El diagnóstico se basa fundamentalmente en antecedentes familiares, en el tipo de presentación, la recurrencia, episódico, edad debajo de 45 años,
por ejemplo, una paciente que tenga una preeclampsia de instalación precoz, no necesariamente al fin de la gestación, sino precozmente, hay que plantear esa posibilidad. Paciente que tengan historia de óbito fetal anteriores, también es una posibilidad para sospechar en esto. Y trombosis venosa en zonas distintas a los comunes. Todas esas condiciones nos hacen sospechar y hacer el diagnóstico presuntivo. Entonces, ya dijimos, por el elevado costo, lógicamente vamos a tener que hacer puntualmente las definiciones de laboratorio. Tratamiento es exactamente igual que cualquier problema tromboembólico, siempre se hace con heparina para empezar, ya sea fraccionada o no fraccionada, en promedio de 6 meses a 1 año, ¿no? Pero si ustedes ven de que ya son pacientes recurrentes, la anticoagulación tendrá que ser de por vida. La paciente que planteamos, 37 años con múltiples recurrencias, prácticamente tiene que tomar warfarina de por vida, ¿ya? Los que van a anticoagulación oral de por vida, ya dijimos, los que tienen trombosis cerebral en lugares totalmente en lugares distintos a los habituales, a los recurrentes, cuando encuentran factor 5 de Leydig, también tienen que hacer necesariamente anticoagulación de por vida. El pronóstico ya pues varía, depende si es heterocigoto o homocigoto, ¿no? El tipo de trombofilia, o sea, en relación a las deficiencias, el número de eventos que tiene, no es igual que tenga un evento, digamos, y después de 10 o 15 años se presente otro, a que se presente, como en este caso, ¿no? Una paciente joven y ha tenido como 3 o 4 episodios asociados. Y también, ocasionalmente, aparte de existir estos factores de trombofilia primaria, lógicamente son paralelamente obesos, paralelamente son hipertensos, paralelamente tienen una neoplasia, con los cuales empeora su calidad de vida y su posibilidad de mortalidad, ¿no? Me parece que es una de las últimas, sí. Entonces, haciendo un resumen, este tipo de enfermedades es más que todo de sospecha clínica, de intuición, pero en gente joven, ¿ya? En gente joven, y saber plantear, porque son problemas súbitos. Claro que el manejo al final va a ser igualito que cualquier trombosis venosa, ¿no? De plano que van a dar anticoagulación. Pero lo más importante está que una vez que se dio, por ejemplo, en una paciente de 40 años una trombosis, darle la seguridad de que ellos te van a preguntar, y doctor, ¿esto me va a repetir? Nosotros no lo sabemos, lógicamente, pero sí, con algunos criterios podemos darle algunas opciones. Si esa paciente no tiene ningún factor previo de riesgo, ¿no? No es hipertensa, no es diabético, probablemente no tenga neoplasias o otro tipo de condiciones procoagulantes, entonces le diremos, de repente usted tenga este problema de fondo, hay que hacerle el estudio, ¿no? Entonces es cuestión de hacer un seguimiento persistente. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿En qué paciente me dices? Virtualmente en estos casos y para todo tipo de trombosis los anticoagulantes orales tienen que ser proscritos. Tendrían que suspender. Habrán otros métodos, ya sean mecánicos, ¿no? Pero todo lo que es anticoagulación oral con hormonas está proscrito, porque es un factor más de procoagulación. Dime, aún estando con warfarina, lógicamente es que estás dando dos, es como dar dos elementos antagonistas, ¿no? Eso se trata. Porque tener en cuenta de que estos pacientes tienen alta proclividad de trombosis, aún estando con... Mira, pacientes que no tienen factores de riesgo, aún estando tomando warfarina, pueden hacer tromboembolias. Y si tienen asociado una trombofilia, con mayor razón, ¿ya?